Las fuerzas especiales rusas frustran un ataque ucraniano con drones sobre el Kremlin. La noche del 2 al 3 de mayo, el régimen de Kiev intentó atacar con 2 drones la residencia del presidente ruso, Vladimir Putin, en el Kremlin, informó el servicio de prensa del Kremlin. Moscú califica el incidente como un ataque terrorista contra el mandatario y se reserva el derecho a responder donde y cuando lo considere oportuno. 2 drones ucranianos fueron dirigidos contra el Kremlin. Como resultado de la oportuna actuación de los militares y servicios especiales rusos mediante sistemas de guerra electrónica, los drones quedaron inutilizados, señala el informe. Desde la presidencia rusa aclaran que Putin no resultó herido por el ataque. El presidente de la Federación de Rusia no resultó herido como consecuencia de este ataque terrorista. Su agenda de trabajo no ha cambiado y continúa como de costumbre, manifiesta el comunicado. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, especificó que el mandatario ruso no se encontraba en el Kremlin en el momento del intento de ataque y estaba en su residencia de Novo-Ogaryovo, en las afueras de Moscú. Se añade que no hubo víctimas ni daños materiales después de la caída y dispersión de fragmentos de drones en el territorio del Kremlin. Moscú califica el ataque contra Putin de acto terrorista planificado y atentado contra el jefe del Estado. Consideramos estas acciones como una acción terrorista planeada y un atentado contra el presidente de la Federación de Rusia, llevado a cabo en vísperas del Día de la Victoria, el desfile del 9 de mayo, en el que también está prevista la presencia de invitados extranjeros, indica el comunicado. El servicio de prensa del presidente ruso afirmó que Rusia se reserva el derecho a responder al intento de atentado de Kiev contra el Kremlin cuando y donde lo considere oportuno. Dmitry Peskov agregó que los planes de celebrar en la Plaza Roja el desfile militar con motivo del 78 aniversario de la victoria de la Unión Soviética en la Gran Guerra Patria, 1941-1945, como en el espacio postsoviético llaman a la invasión y posterior expulsión de las tropas de la Alemania nazi a la URSS se mantienen sin cambios. El incidente provocó la decisión de las autoridades de Moscú de prohibir los vuelos de drones en la ciudad, excepto los permitidos por las instituciones federales. El alcalde de la ciudad, Sergei Sobyanin, precisó que la medida busca evitar el uso no autorizado de drones que puede obstaculizar el trabajo de las fuerzas de seguridad. Sobyanin indicó que el vuelo no autorizado de este tipo de equipos constituye una infracción penada por ley. Horas antes, los agentes del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, FSB, por sus siglas en ruso, impidieron las actividades de una red de agentes de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, que planeaba una serie de actos de sabotaje y terrorismo en el territorio de la República Rusa de Crimea. Rusia abre una causa penal por terrorismo tras el ataque con drones ucranianos contra el Kremlin. El Comité de Investigación de Rusia anunció la apertura de una causa penal por terrorismo tras un intento de atacar con drones la residencia del presidente ruso, Vladimir Putin, en el Kremlin la noche del 2 al 3 de mayo. Se inició una causa penal en virtud del artículo 205 del Código Penal de Rusia, acto terrorista por intento del régimen de Kiev de atacar con vehículos aéreos no tripulados la residencia del presidente de la Federación de Rusia, publicó el comité en su canal de Telegram. La noche del 2 al 3 de mayo, los militares y servicios especiales de Rusia lograron inutilizar 2 drones con el uso de sistemas de guerra radioelectrónica sobre la residencia del líder ruso en el territorio del Kremlin. El Kremlin calificó el ataque frustrado como un atentado terrorista planeado e intento de magnicidio contra el presidente de la Federación de Rusia. Por su parte, Kiev negó ser el responsable del ataque con drones contra la residencia del presidente ruso. El suceso provocó que las autoridades de Moscú decidieran prohibir a partir de este 3 de mayo los vuelos de los drones en la ciudad, excepto los permitidos por las instituciones federales. Vicesecretario del Consejo de Seguridad ruso. No quedan más opciones que eliminar a Zelensky. Tras el ataque de Ucrania con 2 drones contra el Kremlin de Moscú, Rusia debe decidir sobre la permanencia del jefe del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky. Así lo escribió Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, en su canal de Telegram. El político reaccionó radicalmente a la noticia del ataque ucraniano con drones. Dijo que Vladimir Zelensky y sus colaboradores más cercanos simplemente deberían ser eliminados.
Tras el atentado terrorista de hoy, no quedan más opciones que eliminar físicamente a Zelensky y su camarilla, dijo Medvedev deletreando el apellido del presidente ucraniano con minúscula. El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso dijo que Zelensky ni es cociente intelectual era necesario para firmar un acta de rendición incondicional de Ucrania. Recordó que el Führer del Tercer Reich, Adolf Hitler, tampoco firmó la rendición. Medvedev subrayó que siempre habría algún sucesor como el almirante Donitz. Karl Donitz fue el sucesor oficial de Hitler al frente de Alemania. Antes, prácticamente todos los principales políticos rusos habían expresado la necesidad de dar una respuesta lo más contundente y dura posible al ataque con drones contra el Kremlin. El presidente de la Duma estatal rusa, Vyacheslav Volodin, por ejemplo, exigió que se utilizaran contra el enemigo armas capaces de destruir el régimen de Kiev. El diputado de la Duma estatal Mikhail Sheremet, que representa a Crimea, dijo que debería lanzarse un ataque con misiles contra la residencia de Zelensky en la calle Bankova de Kiev. Presidente de la Duma estatal rusa. Exigiremos el uso de armas capaces de destruir el régimen de Kiev. Un ataque contra el Kremlin para golpear al presidente ruso es también un ataque contra Rusia en su conjunto. Así lo ha escrito en su canal de Telegram el presidente de la Duma estatal rusa, Vyacheslav Volodin, al comentar el intento de ataque al Kremlin por drones ucranianos impedido por las Fuerzas Armadas y los servicios especiales rusos. Como señaló Volodin, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, al dar órdenes para llevar a cabo tales acciones, se ha encontrado a sí mismo al mismo nivel que los terroristas internacionales. Esencialmente, Ucrania se ha convertido en una organización terrorista como Al-Qaeda, una organización terrorista, o ISIS, otra organización terrorista. Volodin calificó de criminales los métodos de actuación del régimen de Kiev. Entre ellos, el presidente de la Duma estatal mencionó el chantaje nuclear, los intentos de asesinato de políticos y personalidades públicas, el sabotaje de infraestructuras civiles y, ahora, el atentado contra el jefe de Estado ruso. El régimen terrorista de Kiev, que se ha apoderado de todo un estado, amenaza la seguridad de Rusia, de Europa y del mundo entero, subrayó Volodin. También señaló que los políticos occidentales deberían darse cuenta de que se han convertido en patrocinadores y cómplices de la actividad criminal. Según el presidente de la Duma estatal, en principio no puede haber negociaciones con el régimen de Zelensky. Exigiremos el uso de armas capaces de detener y destruir el régimen de Kiev, presumió Volodin. Un diputado de la Duma estatal rusa pide atacar con misiles la residencia del presidente ucraniano. En respuesta al intento de las Fuerzas Armadas ucranianas de atacar el Kremlin con drones, Rusia debería atacar con misiles la residencia del presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, en Kiev. Así lo ha declarado el diputado de la Duma estatal rusa por Crimea Mikhail Sheremet en una conversación con RIA Novosti. Anteriormente, el servicio de prensa del presidente ruso declaró que Ucrania había intentado atacar el Kremlin en Moscú con 2 vehículos aéreos no tripulados. Fueron derribados y nadie resultó herido en el intento de ataque. Tras señalar que en Kiev había terroristas, el diputado Sheremet calificó de inútiles las negociaciones con los representantes del régimen ucraniano. En opinión de Sheremet, contra los dirigentes nazis ucranianos solo deben utilizarse métodos contundentes. Solo deben ser destruidos, rápida y despiadadamente. Es hora de lanzar un ataque con misiles contra la residencia de Zelensky en Kiev, dijo Sheremet a RIA Novosti. El diputado también dio las coordenadas de la residencia del jefe del régimen de Kiev, la ciudad de Kiev, Bankova Street, 11. Allí se encuentra la oficina del presidente ucraniano. El político dijo que ya es hora de que Zelensky empiece a tener miedo. Cree que es necesario atacar en los puntos más dolorosos de Ucrania, a lo que Sheremet definió como un estado terrorista. Cabe señalar que si Zelensky se ausenta de su residencia, lo que es muy probable, el mero hecho de un potente ataque con misiles contra el despacho del jefe del régimen de Kiev demostrará que Rusia responde inmediatamente y con dignidad a las acciones agresivas de los nazis ucranianos. Mironov califica el atentado contra Putin de pretexto para el cociente intelectual huidar a las autoridades ucranianas. El líder de Rusia Justa por la Verdad, Sergei Mironov, cree que el intento de asesinato del presidente ruso, Vladimir Putin, es un pretexto para una guerra real y la eliminación de los dirigentes de Ucrania.
Anteriormente, el servicio de prensa del Kremlin había declarado que el miércoles por la noche el régimen de Kiev había intentado atacar con un dron la residencia del presidente ruso, Vladimir Putin, en el Kremlin. Se trata de un verdadero casus belli, un pretexto para la guerra. Una guerra muy real y la eliminación de la cúpula terrorista de Ucrania. Tenemos con qué atacar sus búnkeres, escribió Mironov en su canal de Telegram. Dijo que podría haber varias opciones para Volodymyr Zelensky, entre ellas enfrentarse a un tribunal internacional por crímenes de guerra. Solo puede haber tres opciones para Zelensky y su junta: repetir el destino de Hitler, repetir el destino del terrorista Dudayev o enfrentarse a un tribunal internacional por crímenes de guerra y de otro tipo, subrayó Mironov. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial. Si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.